Buenas noches, mi nombre es Joshua Roque Miranda, alumno de la carrera de Derecho, y el día de hoy les voy a hablar de las esterilizaciones forzadas cometidas en 1996 al 2000. Estamos hablando de un contexto del primer gobierno de Alberto Fujimori, que ingresa al poder a raíz de una crisis económica y el descontento social, porque se encontraba en una pelea intensa interna social entre el terrorismo y el Estado. Estamos hablando de que Sendero Luminoso junto a el MRTA realizaban atentados contra el Estado. Paralelamente, el caso puntual de las esterilizaciones forzadas se basa en que sucedieron las violaciones más grandes de los derechos humanos registrados a nivel de una nación. Estamos hablando de las esterilizaciones forzadas de más de 30.000 mujeres quechohablantes del Alto Perú, que básicamente denunciaron que el Estado les había esterilizado sin su consentimiento. Alberto Fujimori implementa un programa que es Programa Nacional de la Salud Reproductiva y Planificación Familiar, que bajo un seudónimo de políticas de salud, básicamente se realizaron las esterilizaciones masivas más grandes del Estado. Contexto sociocultural. Cuando hablamos de un contexto sociocultural, tenemos que ver a las personas afectadas a raíz de esta violación de los derechos humanos. Las personas afectadas tenían un sesgo similar, que vendría a ser mujeres quechohablantes con poco nivel de preparación educativo, que no accedieron a un sistema terciario, que muchos incluso se encontraban sin colegio, ni primario, ni secundario completado. Se tienen muchas teorías dentro de este contexto, debido a que las esterilizaciones masivas nacen por parte económico, a raíz de un préstamo que el Estado estaba pidiendo hacia el Fondo Monetario Internacional, y este le pedía que regule la tasa del PBI. Es así que dentro de este contexto sociocultural, las zonas más afectadas fueron las zonas altoandinas, las mujeres del campo, como se pudiese verificar dentro de este proceso. Los factores socioeconómicos que nosotros tenemos en este momento, como lo dije anteriormente, es de que el Estado estaba sufriendo una de las crisis económicas más grandes a raíz del nefasto primer gobierno de Alan García. Es justamente por eso que la pobreza extrema llega a límites nunca antes vistos, la exclusión social debido a la gran diferencia económica que había entre los sectores de la clase A, B y C dentro de nuestro Perú. Y claramente los más perjudicados en el tema de las esterilizaciones forzadas fue el Perú profundo. Dentro de las dimensiones jurídicas podemos abarcar la violación directa de los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Esta se evidencia en el derecho a la integridad, derecho a la autonomía, en cuestión a decisiones reproductivas, y paralelamente al consentimiento informado de distinto tipo de medidas médicas. Paralelamente a esto tenemos el marco normativo vulnerado. Básicamente hablamos de que se ha vulnerado la Constitución Política del Perú, que dentro de sus primeros estándares tiene los derechos humanos como pilar fundamental. Se ha vulnerado la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Claramente se vulnera el principio básico de la legalidad de los derechos fundamentales. Y dentro del impacto legal que nosotros podemos llevar es que este caso ha sido llevado ante el sistema interamericano de derechos humanos, teniendo y evidenciándose dentro de los múltiples violaciones que tuvieron en este sesgo de tiempo este gobierno de Alberto Fujimori. Dentro de la sociedad, la cultura y el derecho la vamos a subdividir en estos tres aspectos. El primero es la sociedad, cómo interactúa con la cultura y cómo se interactúa con el derecho. Cuando hablamos de sociedad, quiero basarme esencialmente que estamos pasando por una crisis económica en ese instante, donde hay una diferencia de hegemonía en cuestión a poder económico acerca de las clases altas con las clases bajas. Estamos hablando también de que se ha excluido a los pueblos indígenas en múltiples votaciones. Claramente no es lo mismo el derecho en ese instante que el derecho en la actualidad, que tiene muchísimo más fiscalización al momento de evidenciarse tanto normas, leyes y demás. Estamos hablando también de una desigualdad de género increíble y una pobreza en la zona rural altoandina del Perú. Ahora, cuando pasamos a hablar de un tema de cultura, quiero mencionar un poco la cosmovisión andina, porque nosotros tenemos que ver que en esa temporada una persona andina lo que buscaba era dedicarse a la agricultura, y dentro del pensamiento crítico que estas personas tenían en esa instancia era que mientras más hijos pudiesen llegar a tener dentro de un grupo familiar, reducirían la capacidad de trabajo, de contratación de otras personas. Es por eso que en esa instancia había familias de 9 hijos, 10 hijos, 11 hijos, lo cual no estaba de la mano de los parámetros del gobierno de esa instancia, claramente por el préstamo que estaba buscando Alberto Fujimori en su primer gobierno al Fondo Monetario Internacional. De ahí claramente los valores de maternidad y las barreras idiomáticas que había, porque nosotros somos un país que, si bien es cierto que nuestra lengua oficial es el español o el castellano, directamente también somos una comunidad quechohablante muy fuerte, que en esa instancia no había una sincronía entre el Estado y poder captar las necesidades de las zonas rurales. Y cuando hablamos del derecho, claramente en el marco constitucional, en cualquier constitución que esté bien reglamentada en democracia, el derecho fundamental y los derechos humanos son los derechos que priman sobre cualquier constitución. Si nosotros nos ponemos a evidenciar un poco acerca de la pirámide de Kelsen, vemos que los derechos humanos se encuentran en el nivel superior de la pirámide de los marcos constitucionales legales. Paralelamente, se violó y se vulneró los derechos reproductivos y la autonomía de elección de distinto tipo de procedimientos médicos.
Y teniendo en cuenta de que este caso ha sido elevado al sistema interamericano de derechos humanos, creemos de que vendría a tener un pluralismo jurídico debido y gracias a las distintos tipos de organizaciones como la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tienen un procedimiento legal para poder evidenciar este tipo de faltas. Y bueno, por último, nosotros tenemos como resultado a más de 30.000 mujeres esterilizadas, 30.000 familias que directamente, en los casos más traumáticos y dramáticos, son personas que simplemente fueron por un dolor de cabeza, por un dolor de pecho, a las postas médicas que el gobierno en esa instancia debió proteger. Y estas personas salían esterilizadas en contra de su consentimiento. Y claramente pensaron que esto se iba a quedar directamente en el olvido, pero esto ya se pasó a las instancias debidas a nivel internacional por los distintos tratados internacionales que nosotros podemos tener dentro de la Constitución peruana. Muchísimas gracias.